Bienvenidos a la primera clase de física donde abarcaremos la introducción, unidades de medida. Para ver este tema, nosotros tenemos dos pequeños conceptos que aclarar, lo que es magnitud y lo que es medida. Para lo que es magnitud, en una forma más resumida, magnitud es todo aquello que se puede medir, ¿sí? ¿Qué es la magnitud? Es todo aquello que se pueda medir de los objetos, de la materia, ¿ya? Hay cosas que nosotros podemos medir como es el tamaño del objeto, ¿verdad? Hay objetos pequeños, hay objetos grandes, entonces nosotros podemos medir cuán grande es algo. También podemos medir, por ejemplo, el tiempo, cuán largo es el tiempo, cuán corto es el tiempo. Me hizo esperar una hora, entonces mucho tiempo me hizo esperar. Un minuto, muy pequeño es ese tiempo. Entonces yo puedo hacer esa comparación, lo puedo medir, ¿ya? Eso es lo que es magnitud. Magnitud son todas las propiedades de la materia que se puede medir, que se puede hacer la acción de medir. ¿Y qué es medir? Medir es comparar. Cuando tú haces la acción de comparar un objeto con otro, ¿qué estás haciendo? Estás midiendo. Cuando quieres, por ejemplo, medir un largo de una línea, tú agarras tu regla y comparas tu regla con la línea. ¿Y qué estás haciendo? Estás midiendo. Entonces, ¿qué es medir? Es comparar. Teniendo esto claro, tenemos que saber que en física le gusta la exactitud. Y para la exactitud necesitamos estandarizar nuestras medidas. Y a este estándar se le llamó la unidad de medida. Por ejemplo, el estándar de la longitud, ¿verdad? Del tamaño, es el metro. Ya sabemos cuánto mide el metro y el metro no va a cambiar. Te vas a China, el metro es de ese mismo tamaño, te vas a Europa, el metro va a seguir del mismo tamaño. Entonces ya está estandarizado nuestras unidades de comparación, nuestras unidades de medida. Ahora con esto, con las acciones que son magnitudes, con aquellas propiedades que el cuerpo, yo puedo medir del cuerpo, se sacaron 7. De estas 7, estas se consideraron las 7 magnitudes fundamentales de la física, que son como pequeños bloquecitos Lego, ¿ya? Los importantes, ¿sí? Las 7 más importantes, para que de estas puedan salir otras nuevas estructuras, otras nuevas unidades de medida o otras magnitudes, que estas las consideramos las magnitudes derivadas. ¿Por qué derivadas? Porque derivan de las fundamentales, aparecen de las fundamentales. En las fundamentales tenemos a las 7, que es el kilogramo, la unidad de medida de la masa. Tenemos al metro, que es la unidad de medida de la longitud. Tenemos al segundo, que es la unidad de medida del tiempo. Tenemos el amperio, que es la unidad de medida de la corriente eléctrica. Y tenemos al Kelvin, que es la unidad de medida de la temperatura. Candela, que es de la intensidad luminosa. Y el mol, que es referido a la cantidad de sustancia. Estas 7, sus unidades de medida, hay que aclarar esto, están en el sistema internacional, ¿ya? Y de estas aparecen otras nuevas unidades de medida, como es el Joule, Newton, Pascal, Vatio y así una infinidad en la física. De estas unidades solo nos interesan 3. Bueno, son las 3 más importantes en la física mecánica, que es longitud, masa y tiempo. Ahora que agarramos estas unidades de medida, ¿verdad? Tenemos que les he aclarado hace rato que en el sistema internacional se estandarizó una cierta cantidad, pero aún así en la antigüedad hubo otras unidades de medida que ya se utilizaban, ¿verdad? Se le consideran las unidades inglesas o las unidades de los reyes, ¿verdad? Donde estaba el pie para la longitud, estaba la libra para la masa, y bueno, el segundo siempre ha estado, es una unidad universal, ¿sí? El tiempo, segundo, es algo que se manejó como una unidad universal. ¿Por qué? Porque en Egipto, Estados Unidos, China o donde quieras de la parte del mundo, el segundo, el tiempo se mide en segundos. Pero en cuanto a las unidades, por ejemplo, la longitud, en Sudamérica medimos en metros, en China miden en metros en el sistema internacional, mientras en Estados Unidos e Inglaterra manejan lo que es el sistema inglés, ¿verdad? La pulgada, el pie. Y como el mundo se dividió en dos, ¿verdad? Entre el sistema inglés y los sistemas internacionales, nosotros tenemos que aprender a usar lo que se llama los factores de conversión. Convertir de metros a pie, de metros a pulgadas a yardas, y así, hacer una infinidad de conversiones. En los cursos siguientes vamos a aprender a hacer estas conversiones o vamos a tener pequeños ejemplos cuando veamos la parte práctica. Bien, otra cosita que aclarar en cuanto a esto son la notación científica. ¿Qué es la notación científica? Es una forma de escritura de los números, pero de forma más abreviada.
Cuando el número es muy grande, como por ejemplo 2 millones, que es 2 con 6 ceros, 2, 0, 0, 0, 0, 0, o es muy pequeñito, como un 0,0000000000004, por ejemplo. Entonces, en vez de estar escribiendo tantos ceros, los reducimos con lo que se llama notación científica, que es una forma de escritura utilizando de base 10, ¿verdad? En vez de estar escribiendo, por ejemplo, 500, simplemente podemos escribir 5 por 10 a la 2. Y es la misma forma de escribir 500. ¿Qué es 5 por 10 a la 2? Es 500, solo que escrito en notación científica. Y así podemos escribir números muy grandes en formas más pequeñas, que es exactamente lo que estamos haciendo ahora. Una regla en cuanto a la notación científica es que el número que está al lado del 10, ¿verdad? Por ejemplo, en el primer ejemplo que tenemos nosotros, el 500, que es 5 por 10 a la 2, el que está al lado de 10, del 10 a la 2, es un número menor a 10. Y así podemos ver varios ejemplos. En el cuarto puntito ustedes pueden ver de ejemplo 8,945 por 10 a la 3. Esa es una forma correcta de escribir la notación científica. Abajo tenemos una forma incorrecta de escribir la notación científica, que es 89,45. ¿Se puede escribir de esa forma? No, porque el número que está al lado de 10 tiene que ser menor a 10, ¿sí? Y tiene que ser mayor a 1. Y como los pueden ver los demás ejemplos, todos son correctos. Ahora tenemos, para aclarar, una vez que ya se hizo esta forma de escribir notación científica, algunos productos de 10, como ser el 10 a la 1, 10 a la 2, 10 a la 3, 10 a la 6, se les colocaron nombres. Por ejemplo, al 10 a la 3 se le colocó como nombre kilo. ¿Qué es kilo? Es 10 a la 3, ¿verdad? Deme un kilo quiere decir deme 1000 de algo, ¿verdad? Deme un kilo monedas, entonces deme 1000 monedas, deme 10 a la 3 monedas, ¿verdad? Deme un mega, ¿verdad? Deme 10 a la 6, 10 a la 6 son 6 ceros, 1 millón, ¿verdad? No sé, deme un megadólar, entonces quiere decir 1 millón de dólares, ¿verdad? Entonces simplemente colocaron estas notaciones científicas y les pusieron estos nombres que se llaman los prefijos. Los múltiplos van hacia números o cantidades más grandes, ¿verdad? Como sería el deca, hecto, kilo, mega, giga, tera, peta, hexa, ¿verdad? Que son números grandes, y también van hacia el lado más pequeño, que sería lo que es deci, centi, mili, micro, nano, pico, y ¿verdad? Van con sus respectivos símbolos, ¿verdad? Por ejemplo, para el centi es una C, para el mili es una M, y para el micro es una U, ¿ya? Se le llama mu, que es como una U y una M a la vez. ¿Por qué se utilizó esto? Porque la M minúscula ya lo tiene el mili, la M mayúscula ya lo tiene el mega, entonces al micro que le dieron esta U que parece una M, la mu, ¿de acuerdo? Y que el micro es 10 a la menos 6. Y has debido escuchar esto en varias conversaciones, ¿verdad? Milímetro, ¿verdad? O sea, 10 a la 3 metros. Kilómetro, ¿verdad? 10 a la 3 metros, ¿verdad? Kilogramo, ¿verdad? Entonces utilizamos mayormente estos prefijos para acortar incluso aún mucho más la forma de escritura en las unidades fundamentales o en las unidades de medida. Con esto terminamos nuestra clase y los esperamos para las clases donde haremos ejercicios prácticos.